Compañeros, buenas noches. ¿Ahorita sí me escuchan? Listo, perfecto. Muchas gracias. Bienvenidos a este módulo de normas internacionales de información financiera. La idea es alcanzar los objetivos que tienen propuestos para ello, tanto desde las directrices de la universidad como ustedes con las expectativas que tengan de el aprendizaje de cómo se maneja el nuevo marco normativo internacional y como maestra de poderles dejar esas bases mínimas que tienen que tener ahora en este nuevo marco normativo contable que tenemos que aplicar a nivel internacional. ¿Listo? Jennifer, mira de pronto si tienes algún inconveniente con tu micrófono. Por favor, ¿quién más no tiene audio? Aparte de Jennifer. Listo. Entonces parece que todos tenemos, solo Jennifer, por favor revisa, ¿sí? Bueno, entonces, como les venía diciendo, vamos a mirar este nuevo curso de normas internacionales de información financiera que venimos aplicando ya en Colombia hace varios años, pero que todavía se ve que algunas entidades no están cumpliendo con la normatividad. Están pendientes un foro que les fue habilitado. Ese foro es para que ustedes entraran a investigar. Alguien me preguntó que dónde conseguía la información. La información está desde que Colombia viene la directriz de iniciar ese nuevo marco normativo que ahora en esta clase y el día de mañana van a acabar de aclarar las dudas que de pronto se les puedan presentar y van a tener herramientas suficientes para contestar el foro. Adicionalmente, pues hay muchos conceptos ya del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, de las superintendencias, del Ministerio de Hacienda, donde se está evidenciando qué está pasando con el no cumplimiento del nuevo marco normativo internacional. ¿Listo? Entonces, antes de iniciar ya con el tema en sí, quisiera saber si alguien tiene alguna dificultad o tiene alguna pregunta o nos quiere comentar algo de la expectativa que tiene del módulo para desarrollarlo de tal forma de que ustedes queden con las bases suficientes para cuando estén ejerciendo sus profesiones. Porque la norma internacional no es únicamente para los contadores, es para todos los profesionales que tenemos que ver con las empresas, porque de una u otra manera en algún momento vamos a necesitar interpretar la información. Bueno. Bueno, entonces, Carlos Alberto, bienvenido al módulo. Dice que conocer mucho de estas normas y cómo se maneja la contabilidad en este momento, que sí tiene varios cambios y lo vamos a ir viendo en cada una de las asignaturas, en cada uno de los encuentros, perdón. ¿Qué les sugiero? En cada uno de los encuentros vamos a dejar unas normas específicas que ustedes deben leer y por favor, ¿sí? Por ustedes mismos, no por mí, por ustedes mismos, por favor léanla. Si ustedes leen, van a venir con muchas más dudas de pronto y cuando yo esté haciendo la explicación me van a entender mucho más y van a venir de pronto con algunas digamos, unos argumentos, pueden traer ejemplos de empresas para cuando estemos trabajando ya la norma. La clase de hoy, de mañana, va a ser un poco teórica, pero las demás clases son teórico-prácticas. Vamos a trabajar en Excel, vamos a hacer ejercicios, yo les voy a ir haciendo los ejercicios y les voy explicando
cómo es que se hace, por qué, para que ustedes entiendan. Todo lo que va a estar como pregunta en los exámenes va a ser de las clases, aparte de lo que ustedes leen, pues les voy a hacer énfasis de cosas que van a estar allá en el examen que tienen que presentar. Entonces, tener mucho cuidado. Si no entienden, por favor, yo me devuelvo. ¿Listo? Yo me devuelvo. La idea es que les quede muy claro todo este tema. Este primer módulo va a ser de cómo fue la evolución de las normas y el marco conceptual de las normas, ¿sí? La clasificación de empresas y eso. Les vamos a poner mucho cuidado, ¿sí? Vamos a hacer preguntas. Si no entendemos algo, hay que poner mucha atención en algunos puntos donde les voy a decir, esto no se les puede olvidar. Esas cosas que les digo no se les puede olvidar, son como tipsitos para que ustedes los tengan en cuenta de que esa información la tienen que tener clara porque la necesitan afuera. Todo lo que vamos a hablar no lo pueden olvidar, pero hay unas cosas puntuales que de pronto van a ser de uso en los exámenes. Entonces, para que los tengan en cuenta, porque la idea no es rajar, la idea no es que ustedes pierdan el módulo, la idea es que ustedes lo aprueben, pero tengan el conocimiento adecuado. Que si les quedó sobre 3, fue un 3 donde tuvieron el aprendizaje. Si tuvieron un 5, no fue por la nota únicamente, sino fue por ese aprendizaje que requiere ahorita las normas. ¿Listo? Igual yo estoy ahí para cualquier duda. Pueden preguntar, que alguien me preguntó esta semana, le contesté el mensaje, ¿sí? Como esta plataforma es nueva, por favor me confirman si sí les está llegando la información, si a la persona que le contesté el correo de lo que me escribió con respecto al foro le llegó la respuesta, para pues yo tener conocimiento, si me contestó o no me ha contestado, porque pues a veces también las plataformas no funcionan adecuadamente y de pronto paso porque no los tuve presente para algo que ustedes estuvieran preguntando. Entonces estaré dispuesta para apoyar el aprendizaje, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer teórico-práctico, muy chévere, vamos a preguntar, vamos a mirar esto como es lo que necesitamos. Si aprendemos las bases, nos vamos a poder defender en cualquiera de los países que están aplicando el nuevo marco normativo contable. Van a desaprender muchas cosas, van a aprender cosas nuevas, términos nuevos. Las normas son de mucho análisis, de mucha redacción, entonces esa es la invitación a que empiecen a leer, porque en la medida que lean van a tener con qué argumentar. Bueno, listo. Entonces ya Jennifer también reinició, ya tiene audio. E iniciemos. Bueno, entonces, ¿qué es eso de las normas internacionales de información financiera? Resulta que la contabilidad se está llevando a nivel mundial hace muchos años y esto nació por allá desde cuando vieron teoría contable en sus diferentes, su epistemología, pues vieron toda la evolución de cómo fue eso del trueque, de cuando la iglesia empezó a manejar los libros, de cuando salió la cuenta T y todas esas cosas que vimos, que no vamos a entrar en eso. ¿Listo? Nosotros vamos a entrar en el proceso ya del marco normativo internacional. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que la contabilidad existe mucho tiempo, que se presentan unos estados financieros y entonces ahí le quiero preguntar si ustedes en este momento son conscientes de cuál es la importancia, cuál es el objetivo de los estados financieros que presentamos. ¿Quién nos quiere compartir qué sabe de cuál es el objetivo de la información financiera? ¿Cuál es el objetivo de cada uno de esos estados financieros que nosotros tenemos que presentar en las empresas? Que ustedes están acostumbrados a ver, sean las diferentes carreras que lleven, han tenido contacto con estados financieros. De pronto, ¿quién nos quiere compartir qué idea tiene de cuál es el objetivo de la información financiera? Bueno, entonces Carlos Alberto nos dice que mostrar la realidad de la empresa y analizar los movimientos.
Daniel Don dice que informar sobre la situación real por la que atraviesa una compañía, información transparente, confiable, neutral, para que los usuarios tomen decisiones. Listo. Listo. Dar a la gerencia la situación más cercana a la realidad de la situación financiera para la toma de decisiones. Listo. Toma de decisiones. Listo, perfecto. Muchas gracias por su participación. Bueno, entonces vamos a mirar qué fue lo que pasó. A nivel internacional con el tema contable, siempre se ha buscado de que se presente la información financiera de una entidad. Que la entidad presente información fiable, real, veraz y todo ese cuento. Resulta que ustedes tienen acá de que la información financiera sirve para tomar decisiones. ¿Quiénes toman decisiones? Entonces ahí en ese toma de decisiones son los usuarios de la información, ¿sí? ¿Y quiénes somos usuarios de la información? Absolutamente todos los que necesitamos algo de una entidad. Ejemplo, ustedes como estudiantes. Cuando están analizando la información de una entidad, ustedes son usuarios de la información. Los administradores, gracias Giovanni, los administradores, Giovanna, los proveedores, las entidades, los inversionistas, los socios, el cliente, el empleado, todos los que tengan algún tipo de negociación, ¿sí? Las entidades financieras necesitan, son usuarios de la información y necesitan tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, una entidad financiera necesita tomar una decisión si va a invertir, por ejemplo, en una empresa y cómo invierte sus recursos, pues prestándole a la persona que está obteniendo una deuda con ellos. Entonces le va a decir, venga, esta empresa sí es rentable, esta empresa sí tiene capacidad de endeudamiento. ¿De dónde saca esa información? Pues de los estados financieros, porque se supone que el estado de situación financiera, por ejemplo, recoge absolutamente todo y muestra la realidad económica, ¿sí? Muestra la realidad económica. Pero ese no es el único fin de la información financiera. Entonces, ojo con esto, tipsitos. El objetivo de la información financiera se enmarca en tres grandes aspectos, ¿sí? Tres grandes aspectos. ¿Cuáles van a ser? La toma de decisiones, la rendición de cuentas y el control interno y externo. Entonces, toda la información que nosotros preparemos, absolutamente toda la información que nosotros preparemos, tiene que estar enmarcada para que cumpla esos tres objetivos. Que sirva para la toma de decisiones, ¿a quién? A los usuarios de la información. Que sirva para rendir cuentas, ¿a quién? A todos los entes de control y a tanto de los entes de control del Estado como de los entes de control administrativos, por ejemplo, la Junta, ¿sí? Entonces, para rendir cuentas. Y para ejercer control interno y externo. Entonces, ¿qué significa? Que toda la información financiera le tiene que servir a la empresa para que mejore sus procesos, para que le sirva a una auditoría externa o a una revisoría externa, o que le sirva a una auditoría interna, para mejorar los procesos, para optimizar, para una cantidad de cosas. Entonces, esos son los tres objetivos de la información financiera. Cuando entraron a mirar acá, en Colombia, entonces establecieron de que Colombia no presentaba estados financieros adecuados, que eso no era real, que para eso que están enmarcados todas las normas contables a nivel internacional, no estábamos cumpliendo con esos objetivos de la información financiera. Entonces, empezaron a analizar unos aspectos que existen. En el año 1973 hay un organismo internacional que se llama el IAS. Ese IAS es el International. No, todavía no las estoy pasando. Estoy primero hablando y ya voy a empezar con el tema de las diapositivas. ¿Listo? Entonces, ese primer momento de un marco normativo internacional, ¿sí? allá afuera, fue en 1973 y se creó un organismo que lo denominaron el IAS, International Accounting Standard. Y en ese momento, ese IAS estuvo conformado por 7 grandes países, entre los cuales estaban Holanda, Canadá,
y emitieron unas normas para llevar la contabilidad. Y cada una de esas normas tenía una denominación. Entonces esa nominación le pusieron NIC, Norma Internacional de Contabilidad. Norma Internacional de Contabilidad. Y entonces cada una de esas NIC, NIC, cada una de esas NIC, entonces voy a proseguir acá, no logro ver el chat de lo que me están escribiendo. Entonces, en 1973 se crearon esas normas internacionales de contabilidad y cada uno de esos estándares establecían el tratamiento contable de los mismos, ¿sí? Entonces, esas primeras normas internacionales fueron creadas para grandes empresas, para esas empresas que cotizaban en bolsa. Analizando eso de que era para esas grandes empresas que cotizaban en bolsa, en un momento determinado se dieron cuenta de que habían otras empresas que eran más pequeñas y que no necesitaban unos estándares y unas obligaciones que tenían en ese momento cada uno del tratamiento contable. Entonces se unió, hay organismos internacionales en todos los países que están regulando el tema de las normas. Por ejemplo, acá nosotros tenemos el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Eso lo tenemos aquí en Colombia para nosotros trabajar los marcos normativos contables. Él es nuestro ente regulador, nuestro ente armonizador, perdón, de las normas. Así como hay aquí en Colombia, en otros países también hay. Entonces, en Estados Unidos existe el FASB. El FASB es el organismo que se encarga de emitir unas normas para el sector de los Estados Unidos. Se unieron con el IAS, el FASB y el IAS vieron la necesidad de estar estableciendo unas normas que les sirvieran a todas las empresas y crearon en el año 2000 un organismo que se llama el IASB. Ahí termina en B, el IAS, y le anexaron la B, International Accounting Standard Board, ¿sí? Entonces, en ese año 2000, mire que desde el año 1973 y hasta el año 2000 existía un organismo que se llama el IAS y estaba emitiendo las NIC, la Norma Internacional de Contabilidad. Para el año 2000 nació el IASB. ¿Y el IASB qué hace? Emite estándares, emite las normas, ¿sí? Emite las normas. Pero entonces aquí dijeron, venga, hacemos una revisión. ¿Qué están pasando con esas normas que están desde 1973 y de pronto han ido pasando cosas con ellas? Venga, las empezamos a revisar. Entonces empezaron a revisar y vieron que algunas NIC, ni NIC, no estaban como bien adecuadas. Entonces empezaron a hacer unas reformas a esa NIC. Hicieron unas reformas. Hubo otras NIC que ellos dijeron, no, esta NIC no cumple como con todo lo que tenemos establecido dentro de lo que son los tratamientos contables. Entonces las derogaron, las eliminaron y crearon unas nuevas que se llamaron NIF. Todas las normas, todos los estándares que nacieron a partir del año 2000 están denominados con la sigla NIF, Norma Internacional de Información Financiera. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos un marco normativo internacional que lo emite el IASB. Está conformado por unos estándares. Cada uno de esos estándares establece el tratamiento contable de la información, de los hechos económicos. Los que están desde 1973 y han sido reformados, pero todavía están vigentes, los vamos a encontrar con la sigla NIC. Hay otros que nacieron a partir del 2000 y los denominamos NIF, ¿sí? NIF. Pero todos, tanto las NIC como las NIF, establecen el tratamiento contable, ¿sí? Establecen el tratamiento contable de la información.
Permítame un segundito, yo miro si puedo encontrar la barra de herramientas donde veo si me están preguntando algo, porque me siento en este momento como que tienen dudas de pronto. Bueno, no la logro encontrar. Disculpen, compañeritos. Esta herramienta es nueva, es primera vez que la uso, porque antes estábamos con la otra plataforma y no sé qué pasó el día de hoy. Bueno, entonces, los estándares internacionales están emitidos desde 1973, algunos con reformas. En ese mismo año 2000, el IASB se dio cuenta de que esos estándares fueron creados para esas grandes empresas que cotizan en bolsas de mercados robustos, y entonces emitió las NIP para las pymes. Y esas NIP para las pymes están determinadas en secciones. Entonces, un ejemplo. Cuando nosotros veamos NIC 16, propiedad, planta y equipo, NIC 16 hace parte de las normas internacionales de información financiera plenas, o sea, para los grandes grupos, para los que cotizan en bolsa, para los que emiten valores. Para las otras empresas que no cotizan en bolsa, vamos a encontrar las NIC para pymes, pero en las NIC para pymes no van a estar denominadas con la sigla NIC, sino que se van a llamar sección. Entonces, la NIC 16, propiedad, planta y equipo, en pymes es la sección 17, propiedad, planta y equipo. ¿Qué establece cada una de ellas? El tratamiento contable que le debemos dar a los elementos de los estados financieros. No se me les puede olvidar, el IASB, ese es el que emite el marco normativo contable, ni plenas ni para pymes. La IFAC es otro organismo que existe. Ese otro organismo emite otro marco normativo contable, que son las NICS SP, que son las normas internacionales para el sector público. Entonces, vamos a mirar de qué existe, ni plenas y ni para pymes. Esas son emitidas por el IASB. Hay NICS SP que son para el sector público, y esas son emitidas por la IFAC. ¿Ya? Entonces, esos son los dos grandes organismos que tenemos dentro de los emisores de las normas. Bueno, ahí me imagino que estamos viendo la diapositiva donde están el nombre de los dos, IASB y IFAC. Eso es lo que pasa allá en el mundo, donde tenemos unos estándares, donde era lo que pasaba muy bonito. Resulta de que aquí en Colombia venían muchos informes de todos los entes de control, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, donde decía que Colombia no estaba presentando esos estados financieros con esas que cumplieran ese objetivo que dijimos ahora rato, rendición de cuentas, control interno y externo y toma de decisiones. Y entonces empezaron a hacernos varios llamados de atención, y hay unos informes que son el informe ROX. En ese informe ROX, cada rato nos decían, vea, en Colombia no se está ejerciendo bien, porque Colombia tenía un decreto que era el 2649, ¿sí? Bueno, entonces miremos, compañeros, me estaban escuchando, creo, no estaban viendo las diapositivas, pero entonces, por favor, quisiera saber si han entendido o si tienen alguna duda de lo que les explicaba hasta este momento, porque es muy importante conocer el marco normativo, ¿sí? El marco normativo, de dónde nació, de dónde es que, ¿por qué? Porque, mire, como les venía diciendo, hay dos normas internacionales que no las emite el IASB, las NIC plenas y las NIC para pymes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber cuál es el organismo que está emitiendo las normas a nivel internacional
A nivel internacional, el IASB. Lo que emiten de allá, entonces ya vamos a mirar qué pasa para Colombia. Y hay otro organismo que es la IFAC, que emite el marco normativo para el sector público. Entonces el IASB emite las NIC plenas y las NIC para pymes. El IFAC emite las NIC SP, que son las normas para el sector público. ¿Listo? Entonces, hasta ahí les queda claro que hay NIC y hay NIF, pero las dos dicen lo mismo, establecen el tratamiento contable para los hechos económicos. ¿Sí? Hasta ahí vamos claros. Listo, perfecto. Bueno. Entonces, ahora sí, seguimos nuevamente con qué pasó en Colombia después de que nos dijeron que no estábamos llevando un marco normativo adecuado. Entonces venían muchos, como les decía yo, el informe Ross y todo ese cuento. En el año 2003 hubo uno de los informes y entonces decía, venga, un momentico, ustedes tienen un marco normativo que es el 2649, ¿sí? 2649 de 1993. Ese era el que manejábamos aquí en Colombia. ¿De dónde salió ese 2649 del 93? ¿Cómo le parece que del 2649 del 93 ya había salido muchas cosas de allá de las que tenía el 2649, las teníamos enmarcadas dentro de lo que dicen las normas internacionales de información financiera, pero no lo estábamos cumpliendo. Entonces venían y nos decían y nos decían y nos decían y nosotros no hacíamos caso. En el Congreso se empezaron a adelantar con el congresista Simón Gaviria, el hijo del expresidente Gaviria. Él fue uno de los grandes pioneros en el proyecto de nuevos marcos normativos que teníamos que aplicar aquí en contabilidad, en Colombia, en contabilidad, porque no estábamos llevando la contabilidad adecuadamente. En el año 2008 vinieron nuevamente e hicieron un informe. Ese informe Ross de ese año dijo, si Colombia no presenta estados financieros de información financiera fiable, dejamos de negociar, cerramos créditos, o sea, vino el revolcón. Por eso, para el año 2009, y ojo con esto, nació la ley 1314 del 2009. Antes, no sé si lo alcanzaron a leer ahí, pero ¿quién me dice qué es la ley 1314 del 2009? ¿Qué saben de eso? Porque algunos van a presentar ECAES, no sé si algunos ya presentaron, pero casi siempre dicen que es la ley 1314 de 2009 y no sabemos qué es la ley 1314 de 2009. ¿Quién me puede decir qué es esa ley? Allá yo les tenía ley de convergencia, ¿sí? Ahí había un título que decía ley de convergencia. Entonces Carlos me dice que es norma internacional. ¿Quién más me da otra opinión de qué es la ley 1314 de 2009? Esto les tiene que quedar muy claro. Mire, aquí me dijo, no sé quién es el que me dijo ahí, marco para implementar la adopción de las normas internacionales financieras. Ana me dice que son las NIF. Y Marta me dice que se regulan los principios y las normas de contabilidad. ¿Sí? Marta Clemencia. Entonces, ustedes la tenían allá y la idea era que lo hubieran leído. Entonces, ¿qué es lo que es la ley 1314-2009? ¿Sí? Mire, acá me lo pasó María Paulina, lo sacó de allá, ¿sí? Por la cual se fijan los parámetros, los criterios. Ah, es Cruz Victoria. Listo, listo, Victoria. Entonces, acá nos está diciendo Paulina, nos está pasando lo que dice la norma. Y esto no, esas no son las NIF. Esas no son las NIF. Ese no es el marco normativo internacional. No, vamos a mirar qué es lo que es la ley 1314 de 2009. Entonces, como nos escribía ya Paulina, dice que la ley 1314 de 2009 es por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. Se señalan las autoridades competentes
el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar el cumplimiento. Entonces, mire que aquí no me están diciendo que vamos a aplicar las NIF. Aquí no me está diciendo nada de eso. Aquí lo único que me dice la ley 1314 es que vamos a entrar en un proceso de convergencia, ¿sí? Y mediante esta ley 1314-2009, vamos a establecer para Colombia los principios y normas de contabilidad e información financiera que siempre los hemos tenido. Cuando nosotros mirábamos el 2649 decíamos, ahí están los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, PCGA, ¿cierto? Así lo veíamos nosotros y así nos enseñaron, que el 2649 eran los PCGA. ¿Qué son los PCGA? Los principios y normas de contabilidad e información financiera y aseguramiento de la información. Pero ahí no nos están diciendo que vamos a aplicar las NIF. No, nos están diciendo, vamos a regular unas normas contables para Colombia. ¿Cuáles? No nos dijeron cuáles. ¿Qué nos dijeron? ¿Por qué las tenemos que implementar? Si van y miran el artículo primero de esa ley 1314, inicia: el Estado colombiano intervendrá la economía. Yo no la tengo acá a mano, pero sé que empieza así, ¿sí? Ustedes la tienen allá. ¿Para qué va a intervenir la economía? Para que se presenten estados financieros fiables, se ayude a la toma de decisiones. Bueno, y allá dice en ese artículo primero que es para activar la economía. ¿Por qué era eso? Pues porque de afuera nos estaban diciendo que lo que nosotros estábamos presentando no era real, que lo que nosotros estábamos llevando ahí en contabilidad en unos estados financieros no cumplen con todo ese marco normativo que hay allá afuera y que necesitamos en un mundo globalizado, ¿ya? Entonces nos dicen, mediante esta ley vamos a regular las normas. ¿Cuáles? Todavía no nos dijeron quiénes, cuáles, no. Pero sí nos dijeron, van a haber unas autoridades competentes. ¿Qué autoridades competentes vamos a tener? Unas para el procedimiento y expedición de las normas y otras para determinar las entidades que van a ser responsables de vigilar el cumplimiento de las normas. ¿Cuáles? Todavía no nos han dicho. Entonces, esta ley es la ley de convergencia, de que vamos a entrar. ¿Qué es la ley 1314-2009? La ley de convergencia, donde dice que vamos a aplicar un nuevo marco normativo, que nos van a regular unos nuevos principios para presentar información fiable, que sirva para seguir en el proceso de la economía, que sirva para seguir en el proceso de la globalización y que vamos a tener unos entes y que Colombia entre a intervenir la economía mediante esas normas, porque es que si no nos vamos a quedar por fuera de ese mercado globalizado. Entonces, cuando entramos a mirar allá en los entes, entonces vamos a mirar en orden que ustedes la tienen allá. El artículo 1 dice el objetivo de esa ley. Entonces dice que es para intervenir la economía, para poder que se desarrolle más la economía, para presentar estados financieros, para que seamos cada día más competitivos y todo el cuento que ustedes se la van a leer muy juiciositos para mañana, si no la han leído. ¿Listo? En el artículo 4, si la tienen ahí a la mano, vamos a mirar qué dice el artículo 4. Dice, venga, nosotros Estado, del 1 al 3, nos dice, nosotros Estado vamos a entrar a mirar unas normas que vamos a tener que aplicar en Colombia. Esos van a ser los nuevos principios de contabilidad que vamos a tener para presentar estados financieros. Y en el artículo 4 dice, las normas que nosotros dispongamos que vamos a usar aquí son diferentes a las normas fiscales. Allá en el artículo 4 dice de que esas normas que iban a sacar no tenían nada que ver con la parte tributaria, siempre y cuando desde la parte tributaria no llegaran y no referenciaran a la norma contable. Entonces, ¿qué significa? Que desde ese primer momento nos dijeron, una cosa va a ser la contabilidad contable financiera y otra cosa es la contabilidad fiscal tributaria que ustedes presentan. Porque se evidenció de que nosotros solamente presentábamos estados financieros que soportaban la
fiscalidad en Colombia, o sea, la parte del fisco, la parte de los tributos. Por eso fue que nos dijeron, ustedes no presentan estados financieros fiables. Lo que usted me dice ahí, no le creo. No muestra la realidad económica. Desde ahí, para que les quede muy claro, una cosa son las normas contables y otra cosa son las normas fiscales. Entonces, durante todo este módulo vamos a ir aprendiendo qué es la norma contable, qué es la norma fiscal, qué pasa si aquí dice una cosa, qué pasa si la norma fiscal me remite a la norma contable, qué incidencia tiene, de ahí van a hacer una cosa que vamos a ver, que se va a llamar impuesto diferido y una cantidad de cosas que vamos a ver, pero nos tiene que quedar claro. Normas internacionales emitidas del exterior, existentes desde 1973, denominadas con la sigla NIC, NIF, que son las del sector plenas, las normas plenas, otras denominadas con secciones, que son las NIPYMES, otras denominadas con NICS, SP, que son las del sector público, y que para Colombia nació una ley 1314 de 2009 que nos decían, así como cuando ahorita empezó la Semana Santa y se hicieron poner la cruz, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿sí? Entonces, ¿aquí qué dijeron? Con esta ley 1314 de 2009, usted tiene que aplicar unos nuevos principios de contabilidad, ¿sí? Tiene que aplicar unos nuevos principios de contabilidad. ¿Cuáles? Espere, que van a haber unas autoridades competentes en el proceso y les vamos a contar quiénes son. Y esas normas contables que usted va a aplicar es para que muestre su información financiera. Pero adicional hay unas normas que son fiscales y con esas normas fiscales usted me va a ir a presentar los estados financieros fiscales, los estados fiscales. Entonces, ya durante el módulo vamos a mirar qué es eso, porque nosotros a veces no hacemos bien la tarea de sacar nuestros estados financieros y de sacar nuestros estados fiscales. Y por eso es que nos enredamos con estos marcos normativos. ¿Listo? Entonces, Ley de Convergencia 1314-2009. Diferente las normas que se escojan a la parte fiscal. Autoridades, y ojo con esto con las autoridades. Vamos a poner mucho cuidado. ¿Sí? Mucho cuidado con las autoridades que fijó Colombia para el proceso de convergencia. ¿Sí? Entonces dijo, venga, yo necesito a alguien que me ayude a organizar la norma. Ah, es que ¿quién está en Colombia apoyando eso? Digo, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces, no se me les pueden olvidar estos entes. El ente armonizador, Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Este señor Consejo Técnico de la Contaduría Pública era el que tenía que organizar qué normas y hacer todo el proceso de investigación y armonizarnos qué marco normativo íbamos a aplicar en Colombia. Entonces allá le dijeron, vea, Consejo Técnico, en esa ley dice, Consejo Técnico, usted va a ser el encargado de hacer la investigación, de buscar cuáles son las normas que a nivel internacional cumplen con los parámetros que tenemos establecidos, que nos permitan presentar información fiable, real, veraz, oportuna, todo lo que dice la norma. Y le dijo, para eso tiene un proceso de 2 años, para que en esos 2 años usted me cuente qué normas tenemos que aplicar en Colombia. Cada 6 meses me va a enviar su proyecto para revisión. Cada 6 veces me tiene que estar enviando los avances que ha hecho. Entonces el consejo dijo, listo, perfecto. ¿Y a quién le tengo que mandar todo ese proceso investigativo de las normas, de lo que vamos a hacer en Colombia? Le dijo, a los entes reguladores. ¿Y quiénes van a ser los entes reguladores? Los que van a llegar y van a aprobar las leyes que saquen. Pues van a estar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Contaduría General de la Nación, con firmita y aceptación de la Presidencia de la República. Entonces, mire, ya tenemos 2 grupos. Armonizador, el encargado de buscar las normas que íbamos a aplicar y que nos dijera cómo se iba a hacer el proceso.
Le manda todo su proyecto a los reguladores. Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Contaduría General de la Nación y Presidencia de la República. ¿Por qué incluyó la contaduría? Porque es que hay empresas del sector público que se rigen por los lineamientos del sector privado. Entonces le dijo, venga contaduría, que es que usted emite normas y yo la necesito acá para que usted me ayude a regular todo ese proceso, para que miremos qué normas y eso sí se nos conviene aplicarlo. Entonces, esos eran los 4 entes reguladores, el armonizador, el Consejo Técnico de la Contaduría, y le dijo, perfecto, le dijo al Consejo Técnico, inicio ya. Consejo Técnico inició y ese documento que mandaba cada 6 meses lo llamó Direccionamiento Estratégico. Así se llama el documento. ¿Están viendo la presentación? Es que eso se cayó. Bueno, listo. Entonces, ya tenemos esos 2 grupos. Pero ¿se acuerdan que decía por allá en el principio de que es que también tenían que haber de vigilancia y todo? Entonces dijo, bueno, entonces ya tengo los 2 grandes que se van a encargar del conocimiento de la norma y de aprobarlos. ¿Sí? Me faltan los otros, los de vigilancia. Entonces dijo, listo. Dijo, hay otro grupito. Los entes de vigilancia va a ser las superintendencias. Todas las superintendencias van a ser las encargadas de llegar y vigilar que se cumpla, que todas las empresas estén aplicando el nuevo marco normativo que establezcamos en Colombia, que todas las empresas apliquen los principios de contabilidad que vamos a conseguir. Perfecto, usted superintendencia es el encargado. Dijo, venga, pero es que también es responsabilidad de los contadores. ¿Y cómo vamos a hacer con los contadores para que los contadores estén en ese proceso y nos cumplan? Dijo, muy fácil. Entonces, vamos a definir que hay un ente disciplinario. Y ese ente disciplinario va a ser la Junta Central de Contadores. La Junta Central de Contadores va a ser la encargada de verificar que todos los contadores, que todos los profesionales de la contaduría apliquen y estén comprometidos con ese nuevo marco normativo internacional. Superintendencias van a ser las encargadas de velar de que todas las empresas sí cumplan con ese marco normativo internacional. Consejo técnico, tú me haces el favor y me armonizas todo el proceso de la norma. Y yo miro si es viable o no es viable y yo te regulo. Y firmo con sanción presidencial. ¿Listo? Entonces, esos fueron los 2 grandes grupos que nos dice ahí al principio que iban a sacar unos entes, que iban a estar comprometidos en todo ese proceso. Y así empezó el negocio. ¿Sí? Entonces, el Consejo Técnico empezó a trabajar. Y empezó, sacó el plan estratégico y lo publicó, el primer plan estratégico que tuvo ya pues muy bien elaborado y todo, lo presentó el 22 de diciembre del 2010. Empezó a hacer una difusión a los empresarios, al gobierno, a los gremios, invitó, decía por allá, los que entrábamos al Consejo Técnico, entonces nos estaba diciendo, mire, ¿usted qué opina? Estamos investigando esto, está pasando esto, y se fueron cada 6 meses. Y la opinión pública, los empresarios podían opinar. ¿Lo hicimos? Muy pocos. Los empresarios, la ANDI estuvo ahí, FENALCO, los líderes, muchos, pero el empresario pequeño no estuvo. Estuvieron los grandes. Y dijeron, sí. Y en julio 16 del 2012 salió el último documento revisado y estratégico que se llamó Direccionamiento Estratégico del Proceso de Convergencia de las Normas Internacionales de Contabilidad. Y ese es el documento soporte para que el Estado colombiano, en cabeza de estos 4 órganos, Presidencia, Ministerios y Contaduría General de la Nación, aprobaron ese direccionamiento estratégico. Ese fue el soporte para que regularan el marco normativo en Colombia. ¿Preguntas hasta ahí?
Listo, no tenemos preguntas, ¿vamos entendiendo? Perfecto. Bueno, entonces vamos a mirar qué era lo que decía ese direccionamiento estratégico y que con esa es la base, entonces esa base es la que vamos a mirar en los decretos que existen. Entonces ese direccionamiento estratégico dijo, bueno, vamos a hacer una investigación de qué normas existen en los países. Entonces, se fueron a investigar qué pasaba en el mundo, qué marcos normativos aplicaban. Entonces dijeron, en Estados Unidos aplican los SUSGAD, en Suiza aplican unas normas contables internacionales, en Francia aplican otras, en Honduras aplican estas. Y empezó a hacer una investigación y dijo, venga, a nosotros nos sirve un marco normativo que se aplique en más de 2 países, porque inicialmente se pensaron en los SUSGAD, que son los que aplican en Estados Unidos. Nosotros tenemos mucha relación allá, todo funciona desde allá, nuestra deuda, una cantidad de cosas que tenemos, pero entonces vieron un inconveniente, dijeron, venga, pero es que, ¿qué pasa? Los SUSGAD los aplican solo en Estados Unidos y nosotros necesitamos una norma que se aplique en más de 2 países. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos negociaciones con muchos países. Entonces empezaron a mirar y dijeron, venga, a nosotros nos sirve en Colombia aplicar el marco normativo contable que emite el IASBI. O sea, que a nosotros nos sirven las NIPLENAS y nos sirven las NIPYMES. Eso fue lo que dijeron. Y empezaron pues a soportar, y cuando van a leer ese direccionamiento estratégico, ellos van justificando por qué se tiene que aplicar esas, que por las negociaciones y todo eso, listo, les fueron aprobando y dijeron, listo, prosiga, van a hacer las NIF en el direccionamiento estratégico, dando cumplimiento a las directrices de la Ley 1314-2009. ¿Qué más dice en ese documento estratégico? Dice, venga, vamos a aplicar, vamos a decir que en Colombia la moneda funcional es el peso colombiano. Listo. Moneda funcional, peso colombiano. Y empezaron a mirar cómo íbamos a aplicar en Colombia. Entonces dijo el Consejo Técnico, bueno, nos vamos a apoyar en una ley, que es la Ley 590 del 2000, modificada por la Ley 905 del 2004. Esa ley es la ley de clasificación de empresas en Colombia. Entonces, en esa clasificación de empresas en Colombia, las empresas hasta el año pasado, les estoy hablando de cuando nació, ¿sí? Porque el año pasado tenemos una clasificación de empresas con un marco normativo que lo vamos a ver mañana, ¿sí? Y que empezó a regir el 5 de diciembre del año pasado. Entonces, allá en el año 2009, cuando empezó todo el proceso, dijo el Consejo Técnico, nos vamos a ir a mirar la clasificación de empresas que existe en Colombia. Hasta el año pasado, 5 de diciembre del año pasado, estaba vigente que gran empresa en Colombia era aquella que tenía activos superiores a 3.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes o más de 200 empleados. Eso era una gran empresa en Colombia. Y que había otro que son las pymes, y que esas pymes tienen micro, pequeña y mediana. Esto, por favor, para el taller que vamos a hacer mañana, para algunas preguntas que tienen, necesito que esto me les vaya a quedar muy claro. Mañana vamos a hacer ejercicios prácticos para que ustedes miren cómo se tenía que aplicar esto, pero sí es claro que miremos. Grandes empresas, activos superiores a 30.000 salarios mínimos, o más de 200 empleados para ser gran empresa. MIPYMES están conformadas en micro, pequeña y mediana empresa. Una micro es aquella que tiene hasta 10 empleados y menos de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, excluyendo la casa habitación. Una pequeña, empleados mayores a 10 y hasta 50. Y activos mayores a 500 y menores a 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Una mediana, empresa mayor, es una empresa donde los empleados es mayor a 50 y hasta 200. Y activos mayores a 5.000 y menores a 30.000. Entonces, todas las empresas que tengan desde un empleado hasta 200 son MIPYMES. Todas las empresas que tengan activos
hasta 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes son MIPYMES. Pero si una empresa tiene activos superiores a 30.000 salarios mínimos o tiene más de 200 empleados, se convierte en Colombia, estaba catalogada como una gran empresa. Entonces dijo, listo, como allá nos decían de que vamos a aplicar las plenas y las pymes, entonces dijo, muy fácil, las grandes empresas, que son esas de 200 empleados y de activos superiores a 30.000 salarios, van a aplicar las NIPLENAS. Las otras, que son las micro, pequeña y mediana, van a aplicar las pymes, que emite el IASPE. Y en eso quedaron. Y dijeron, según la clasificación de empresas en Colombia. Listo. Entonces dijeron, vamos a hacer esto por grupo de usuarios para que nos quede más fácil. Entonces dijo, bueno, ya acá nos tiene que quedar claro. Grandes empresas. Y en MIPYMES, micro, pequeña y mediana. Listo. Entonces tenemos 4 grupitos. 3 que conforman las MIPYMES en Colombia y 1 que son las grandes empresas. Entonces dijo, vamos a clasificar esto y los vamos a agrupar en unos grupos. Y vamos a decir, el grupo 1 va a aplicar las plenas y el grupo 2 va a aplicar las pymes. Y vamos a mirar que hay un grupo 3 que son empresas más chiquiticas, pero ahorita les cuento qué pasó con ese grupo 3, pero así lo dijo el Consejo Técnico de la Contaduría. Entonces allá, si se van ustedes más o menos, no sé si tengan a mano el direccionamiento estratégico, pero si lo pueden buscar, en el párrafo 48, entonces está esto de los grupos de usuarios. Y en el párrafo 49, 50 nos definen quiénes van a ser emisores de valores, quiénes son, y esto es clave, muchachos. Esto es clave. Esto lo tienen que tener ustedes de ahora en adelante aquí en la mente, porque de acá empieza la adecuada aplicación de los principios de contabilidad. Si yo no tengo bien clasificada mi empresa, lo más seguro es que le estoy aplicando un marco normativo que no le corresponde, ¿sí? Entonces vamos a mirar. ¿Qué dijeron que iban a hacer el grupo 1? ¿Quiénes lo iban a conformar? Entonces dijo, lo van a conformar todas las empresas que sean emisores de valores. Cuando dijo emisores de valores, aquí no le importó si era grande, si era pequeña, si era micro. Dijo, no, si tiene la categoría de emisor de valor y que es un emisor de valor, entonces allá no lo define. Y nos dice que un emisor de valor son aquellas empresas que colocan títulos de deuda o patrimonio y que están debidamente registradas en la Bolsa de Valores Nacional y por los emisores. Entonces, un emisor de valor es aquella que coloca títulos de deuda o patrimonio público, emite títulos, cotiza en bolsa, ¿sí? Cotiza en bolsa. Y está a nivel nacional establecida con que es emisor de valor. Independiente. Si es grande, el número de empleados, el número de activos, no. Es emisor de valor de una. Aplica grupo 1. ¿Sí? Listo. Dijo, venga, es que tengo otro grupo. También, sin importar ni activos ni empleados, si están catalogados en Colombia como entidades de interés público, aplican las normas para el grupo 1. ¿Y qué es una entidad de interés público? Entonces digo, son aquellas que captan y colocan dinero del público previa autorización del Ministerio de Hacienda. No es que el que capte allá, por ejemplo, como DMG, era una entidad de interés público, no tenía el aval del Estado. Entonces tiene que estar debidamente autorizada por el Estado colombiano, diciendo y denominada entidad de interés público. ¿A quiénes tenemos ahí? ¿Quiénes captan y colocan dinero al público? Los establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, algunas cooperativas, las capitalizadoras, sociedades comisionistas, fondos de pensiones y cesantías, fiduciarias, aseguradoras,
¿sí? Reaseguradoras, todas esas son entidades de interés público. Entonces dijo, esos emisores de valores y entidad de interés público, sin importar su composición, sin importar el sector, si es público o privado, aplica grupo 1, las normas que digamos para el grupo 1. Y dijo, listo. ¿Quiénes más van a aplicar grupo 1? Las grandes empresas. ¿Qué dijimos que era una gran empresa? Entonces esta. La gran empresa que tenga activos superiores a 30.000 salarios mínimos y empleados mayores de 2.000. Pero todas las grandes empresas, dijo, no. ¡Ojo! Y mire que aquí se los tengo resaltado. Las grandes empresas que cumplan alguna de las siguientes características. Que exporten o importen más del 50%. O que sean subsidiarias, matriz o sucursal que tenga que aplicar NIC plenas. Si es gran empresa y no cumple alguna de esas características, me hace el favor y se me va y aplica las normas que digo para el grupo 2. Entonces, por eso vamos a ver de que hay muchas grandes empresas que no están aplicando las normas del grupo 1. Sí, entonces mira Isabel, eso del 50%, ¿qué es? Entonces, ¿qué dijo? Que exporte o importe. Entonces vamos a mirar. Si una empresa exporta, ¿qué va a tener? Ingresos. Está vendiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijo? Las ventas, va a mirar todas sus ventas, va a mirar sus ingresos. Si el total de sus ingresos, más del 50% provienen del exterior, sí, brutos, ¿sí? Brutos, ingresos brutos, ¿ya? Entonces, si más del 50% de sus ingresos provienen del exterior y usted es gran empresa, está obligado a aplicar las normas para el grupo 1. Ah, es que se dio cuenta de que usted cogió todo el ingreso total y se dio cuenta de que sus ingresos del exterior eran el 20% y nacionales el 80%. No, sus ingresos provienen de la actividad nacional. Entonces usted puede ser gran empresa, pero no cumple con el tema de los ingresos. Entonces puede ir a aplicar grupo 2. Pero le dijo, venga, pero no me puede analizar únicamente los ingresos. Vaya, míreme usted, ¿qué me importa? Y cuando importamos, ¿qué importamos? Propiedad, planta y equipo, maquinaria, servicios, inventario. Importamos muchas cosas en una empresa. No es solamente las compras del inventario, no es solamente las compras de la mercancía, ¿sí? No. Ya vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a mirar un ejercicio, Carlos Alberto. Entonces vamos a hacerlo así. Miremos allá. Digamos, vamos a poner que Carlos Alberto Montoya, ¿sí? Tiene una empresa. Carlos, tus ventas provienen. Tú te dedicas a vender, digamos, computadores. Tú te dedicas a vender computadores. Durante el año, el total de tus ventas fueron 200 millones de pesos. ¿Sí? Vamos a apuntar allá, por favor. Vamos a mirar que Carlos vendió 200 millones de pesos. Entonces, él tiene ahí ingresos por venta de computadores. De bienes, 200 millones de pesos. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Allá lo tienen, 200 millones. Vamos a mirar qué más hizo Carlos. Entonces, Carlos tiene allá en compras. ¿Sí? Compras y gastos. Entonces, va a decir que en compras, ¿sí? Que en compras, Carlos compró maquinaria, compró inventario, compró servicios, compró una cantidad de cosas para poder funcionar. Y esas compras fueron de 180 millones de pesos, ¿sí? Entonces va a tener 200 de ingresos, 180 de gastos y costos por compras, de servicios, de inventario, de propiedad, planta de equipo, de intangibles, de todo eso. ¿Cuánto le queda a Carlos? 20 millones de utilidad. ¿Listo? Vamos a mirar de que Carlos, con esta información,
vamos a mirar que Carlos tiene, cuando entramos a mirar a Carlos, Carlos tiene 250 empleados. Por tener 250 empleados, porque la norma le dice, tiene 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos o más de 200 empleados. Al tener Carlos 250 empleados, es gran empresa en Colombia. Desde esa época es gran empresa y hasta el 5 de diciembre del año pasado es gran empresa por tener 250 empleados. Entonces viene y le dice a Carlos, venga, como usted es gran empresa, miremos si usted me tiene que aplicar las normas full, las del grupo 1, las plenas. Vamos a mirar de dónde provienen sus ingresos. Entonces Carlos dice, venga, yo vendo en Colombia y vendo para México, ¿sí? Y vendo para México. Esos 200 millones fue por ventas nacionales y por ventas internacionales. Entonces le dice, bueno, analice. ¿Cuánto vendió en Colombia y cuánto en México? Entonces Carlos dice, en Colombia vendí 160 millones y en México vendí 40 millones. Entonces le dice, venga, analice. Si sus ingresos, si el del total de los ingresos, lo que llegó del exterior es más del 50% del total de sus ingresos, entonces usted me tiene que aplicar ni plenas. Entonces miremos cuánto es el porcentaje de ingresos que tuvo Carlos del exterior. Entonces, ¿qué tienen que decir? Venga, yo necesito saber la incidencia de esos 200 millones que obtuvo en ventas, esos 40 millones, ¿qué porcentaje es? ¿Qué porcentaje es, Carlos? Él me dice que es el 40, entonces miremos. Entonces, ahí muy fácil. Hacemos una regla de 3. Si 200 millones es el 100%, 40 millones, ¿cuánto es? Entonces vamos a decir 40. Para los que no saben de dónde está saliendo el porcentaje. Por 100 dividido 200. Entonces no es el 40, es el 20, Carlos. Como dice Efraín, como dice Jaiber. ¿Sí ven? Entonces es muy fácil. Entonces yo digo, bueno, entonces mis ingresos, el 20% provienen del exterior, pero la norma me dice, si es mayor al 50%, aplico plenas. No, por ese lado no. Sí. Entonces digo, no, yo exporto, estoy vendiendo, pero yo soy gran empresa, pero mis ingresos, o sea, mire, es gran empresa, mire lo que dice acá, no se les puede olvidar esto, no se les puede olvidar. Hay grandes empresas que en Colombia están aplicando normas pymes y hay grandes empresas en Colombia que están aplicando plenas. Gran empresa en Colombia es que tenga más de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en activos o que tenga más de 200 empleados. Entonces, como Carlos tiene 250 empleados, es gran empresa. Eso no se le quita, es gran empresa. Pero Carlos necesita saber si tiene que aplicar las normas del grupo 1, que son las plenas, o puede aplicar las normas del grupo 2, que son las pymes, siendo gran empresa, porque mire, acá tenemos grandes empresas que están en el grupo 2. Entonces, ¿quiénes aplican grupo 1? Las grandes empresas, por eso les dije, no se les puede olvidar, que cumplan, mírenme acá, que cumplan alguna de las siguientes características. Que exporten o importen más del 50%. Estamos analizando con Carlos. Entonces, Carlos obtuvo ingresos nacionales e internacionales.
¿Qué dijimos que era el porcentaje de los ingresos internacionales? 20%. ¿Tiene que aplicar plenas? No, porque no supera el tope de los 50. Entonces se me va a... Mire, es gran empresa, eso no se le pierde. Solo que está mirando es qué norma, ¿sí? Sí, aunque tenga la cantidad de empleados, ¿sí? No cumple con alguna de las características que lo obliga a aplicar grupo 1. Pero entonces la norma le dijo, no me mire solo los ingresos, miremos los gastos, ¿sí? Miremos los gastos. Entonces dijo, venga, en compras, todo lo que yo compré, ¿sí? Tanto activos como servicios, como gastos, todo lo que yo me estoy llevando, que fueron erogaciones, fueron 180 millones. De estos 180 millones, en Colombia compré 110 millones. Y en el exterior compré una máquina que me costó 50 millones y le pagué 20 millones de honorarios a un prestador de servicios. Entonces tengo 70 millones de compras en el exterior. Entonces tengo que hacer el mismo análisis. ¿Cuál es la incidencia de compras del exterior sobre las compras totales? ¿Cuánto nos da ahí? ¿Qué porcentaje les dio? ¿Qué incidencia tienen las compras internacionales estableciendo? Hacemos lo mismo, Carlos. Ya analizamos los ingresos. Miramos que de los ingresos totales que tuviste para todos, ¿sí? De los ingresos de 200 millones, 160 fueron en Colombia, 40 en México. Esos 40 millones corresponden al 20%. ¿Listo? Vamos a hacer lo mismo con las compras. Las compras totales fueron 180 millones, lo que Carlos compró, ¿sí? 180 millones, de los cuales compró 110 millones en Colombia y 70 millones del exterior. Esos 70 millones fueron por concepto de una máquina de 50 millones y 20 millones que le pagó a honorarios por servicios. Entonces hacemos lo mismo, 70 millones por 100 dividido 180 millones, que fue el total de las compras. ¿Cuánto me da eso? Me dice que mis compras internacionales fue el 38.88%. Entonces, mire, voy a hago el análisis. Acá me dice que cumpla alguna de las siguientes características, que exporte más del 50% de su producción. Nos vamos a ver, no, solo exporta el 20%. Se va para grupo 2. Venga, pero es que no, también tengo que ver las importaciones. ¿Cuánto trae el exterior? 70 millones compró, ¿eso equivale a cuánto? Al 38.88% del total de las compras. ¿Cumple esa característica de supere más el del 50%? No, no la cumple. Entonces esta empresa de Carlos, que tiene 250 empleados, a pesar de ser gran empresa, como no cumple el nivel de exportaciones o exportaciones mayores al 50% que provengan del exterior, vaya aplica normas para el grupo 2. Vamos entendiendo, igual mañana vamos a hacer ejercicios porque hoy no alcanzamos, ¿sí? Entonces, mañana vamos a trabajar en Excel para empezar a analizar estas empresas. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? O vuelvo y repito, ¿sí? No, es que, Carlos, él vende, recuerde que todo lo que vendemos nos genera ingreso, ¿sí? Él vende, todo lo que venda al exterior yo lo tengo que sumar. Ahora miremos lo que compre. Cuando compra, tenemos que tener en cuenta todas las compras. Activos fijos, activos movibles, servicios, otras compras, ¿sí?
Entonces, en este momento, acuérdate lo que hicimos. Mira, entonces hicimos que este señor, tuvo en compra 180 millones. Este señor tuvo esto, mire, 180 millones. Mire, él tuvo 180 millones de pesos. Si alguien tiene otra duda al respecto, porque necesito que estos 180 millones son el totales de compras, ¿sí? Total de compra. Y tuvo unas ventas totales de 200 millones de pesos. ¿Sí? Ese es el dato que tenemos. Ya sabemos que es gran empresa, entonces vamos a decir, venga, ¿qué incidencia tienen las ventas si mis ventas fueron 160 millones en Colombia? Mire, las ventas son 200 millones, solo que 160 fue en Colombia y vendí 40 millones, digamos, a Estados Unidos. Entonces, las ventas totales, ahí están los 200. ¿Qué incidencia tiene de mis ingresos? ¿Qué participación tienen los 40 millones? 20% únicamente. De esos 200 millones, 40 millones que recibí del exterior incluye al 20%. Entonces, yo vendí 100% de mi producción, que equivale a 200 millones. 160 lo vendí, entonces, ¿qué significa? El 80% de mis ingresos los obtuve en Colombia y el 20% los obtuve en Estados Unidos por ventas. Ahí están los 200 millones. Vamos a mirar qué pasó con las compras. Entonces, con las compras dijo, venga, con las compras pasó esto. 110 millones qué pena, 110 millones, esos 110 millones, ¿de dónde los vendí? Los compré en Colombia, ¿sí? Y 70 millones los compré en México, ¿sí? Los compré en México. ¿Qué compré de México? En México compré 50 millones de una máquina y compré un servicio. Como compré un servicio de un profesional, a ese profesional le pagué 20 millones. Mira, ahí están los 70 millones. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Del total de las compras de los 180 millones, ¿cuál es la incidencia que tiene estos 70 millones? Entonces, me están diciendo que la incidencia de compras en el exterior del 100% de mis compras, que fue 180 millones, es el 38.88%. ¿Te queda claro, Carlos? Si no te queda claro, mañana en ejercicios en Excel hacemos para que les quede claro, ¿sí? Porque de pronto alguien más tiene duda. Entonces es eso. Yo tengo que analizar, ¿cumplo aplicar mi plenas siendo gran empresa? Con mucho gusto. Siendo gran empresa, ¿cumplo con una de estas características que exporte o importe más del 50%? En este caso no cumplo, ni por el lado de ingresos, ni por el lado de, no es que tenga que cumplir los dos, no. Si supera los ingresos y cumple el nivel de ingresos, tiene que aplicar. Ah, es que no cumple ingresos, pero cumple compras, tiene que aplicar grupo 1. ¿Listo? Como no cumple esa característica, entonces puede aplicar grupo 2. Pero miremos a ver, porque es que no me dice que es la única, solo que me dice que yo tengo que analizar, ¿sí? Yo tengo que analizar ese primer punto. Me dice, un momentico, Carlos, todavía no puede definir si sí en realidad tiene que aplicar grupo 2. Le dice, venga, usted es subsidiaria, sucursal o matriz en Colombia de una empresa que tenga que aplicar ni plena. Entonces Carlos se pone a analizar y dice, venga, yo soy la casa matriz. Yo no tengo ni subsidiarias ni sucursales. Y yo matriz, no, yo matriz, vea, estoy haciendo el análisis
y tengo que aplicar es pymes. Ah, entonces le dice, tranquilo, Carlos. Bueno, entonces vaya, mire, si usted es subsidiaria, sucursal o matriz de una entidad que en el exterior tenga que aplicar plenas. Entonces dice, ah, venga, es que resulta que yo estoy vendiendo productos, pero estos productos que yo estoy vendiendo, todo me lo manda, yo tengo un contrato suscrito con una entidad. Yo tengo que vender como me dice la entidad en el exterior. Y esa entidad en el exterior aplica ni plenas. Y venga yo como figuro. Ah, yo figuro que soy sucursal de XXXX que está en Estados Unidos, o que está en México, o que está en Alemania, o que está en Francia. Y esa que está allá, que es mi casa matriz, porque yo soy sucursal, esa de allá aplica plenas. Entonces, ¿qué tiene que aplicar, Carlos, aquí en Colombia? Plenas. ¿Por qué? Porque es sucursal de una entidad del exterior que aplica plenas. Mire, mañana con los ejercicios, cuando ya hagamos lo práctico, van a entender mucho más este tema. Porque aquí nace la buena aplicación del marco normativo contable. En mis asesorías a nivel nacional e internacional, que he podido tener la oportunidad de hacerlo, me he dado cuenta, y por eso hago tanto énfasis en mis clases, y lo que les enseño es desde la experiencia. El no saber esto, el no saber aplicar bien el marco normativo, ha implicado reprocesos, ha implicado que se tenga que cambiar una cantidad de cosas, que ya hayan pagado un poco a millones de pesos y que lo que les hicieron no les sirve. Vamos a mirar con el sector público todo lo que se generó también en este aspecto. Acá en Colombia he tenido que ir, por ejemplo, a entidades, a empresas públicas en Colombia que les aplicaron, siendo públicas, que les aplicaron un marco normativo, porque mañana vamos a ver que hay empresas públicas que pueden aplicar privado. Mañana vamos a ver todo eso con los ejercicios y todo. Y van a ver, y me tocó que, no, venga, es que ese no era el marco normativo, nos toca que cambiar todo eso. Es que cómo que aplicó tal norma si usted le correspondía a tal decreto, porque usted pertenece a tal grupo. ¿Sí ve? Entonces, aquí es muy claro. Esto, por favor, allá en el direccionamiento estratégico, por favor, lo van a sacar de allá. Igual les queda aquí en la grabación. Allá está más explicado porque aquí está muy resumido. Es clave, entonces, lo primero que tengo que mirar es qué empresa es. Ah, venga, es que yo estoy catalogado como emisor de valor, de una, si es emisor de valor, grupo 1. Ah, venga, es que yo soy una entidad de interés público. Ah, venga, un momentico, entidad de interés público, usted capta y coloca dinero al público, usted tiene que aplicar grupo 1, no le tienen que hacer nada, nada. Sí lo pueden bajar de Google, ahí está, direccionamiento estratégico, bajen el de julio, el que les nombré ahora acá, de julio 16 del 2012. Hay otro de diciembre 5 de ese mismo año que también les puede servir, pero en el de julio 16 del 2012 está bien explicadito. Entonces, compañeritos, listo, entonces ahí, voy, emisor de valor, entidad de interés público de una, sé que es grupo 1. Ah, venga, es que se me complica un poquito cuando somos grandes empresas, ¿sí? ¿Todas las grandes empresas aplican grupo 1 ni plenas en Colombia? No, obligatoriamente solo las que cumplen alguna de esas características. Ser subsidiaria, sucursal o matriz de una nacional que aplique plenas. Ser subsidiaria, sucursal o matriz de una nacional que aplique plenas. O que exporte o importe más del 50%, quedando claro que son las exportaciones, que es lo que los ingresos, y las importaciones, las compras y gastos. ¿Ya? Listo, eso fue lo que me dijo allá. Si yo soy gran empresa y no cumplo ninguna de estas, mire, me dice que cumpla alguna, pero si no cumplo ninguna, ¿para dónde me voy? Para el grupo 2.
Entonces, digamos que Carlos no cumplió, no es sucursal, no es matriz ni de una nacional ni de una extranjera, tampoco cumplió con las exportaciones más del 50, tampoco con las importaciones. ¿Dónde está? Obligatoriamente aplicando las normas del grupo 2. Por eso aquí les puse que no cumplan las condiciones del grupo 1. Si no cumple ninguna de estas, aplica grupo 2 ni pymes. ¿Quiénes más aplican grupo 2? Pequeñas y medianas empresas que no sean emisores de valores ni entidad de interés público. ¿Por qué? Porque es que acuérdense que acá para ser emisor de valor o entidad de interés público yo no miro el tamaño de la empresa. Ahí no tengo que preocuparme por eso. Por ser esa categoría de una, yo sé que es grupo 1. Entonces aquí están todas las MIPYMES. Pero aquí, así como en el grupo 1 hay una excepción, le dice, microempresas que no cumplan los requisitos del grupo 3. Ay, pues pucha, ¿cómo es que son las microempresas? Venga, miramos, a ver qué fue lo que dijo Colombia ya en esa ley, que es una micro. Dijo, una micro es en Colombia, que tenga hasta 10 empleados y que tenga menos de 500 salarios mínimos mensuales vigentes en activos, excluyendo la casa habitación. Pero así, como así que excluya. Entonces aquí nos dijo, estas empresas que no cumplen estos requisitos aplican pymes. Entonces miremos. Colombia dijo, venga, va a haber un grupo 3. Ese grupo 3 es muy chiquitico. Grupo 1 me va a aplicar plenas, grupo 2 me va a aplicar pymes. Y tenemos unos muy chiquiticos que no necesitan aplicar estas normas tan grandes. Entonces sacó una norma que se llamó contabilidad simplificada. Entonces, ¿quién emite la contabilidad simplificada que aplican las empresas del grupo 3? ¿Quién las emite? El IESBI. La contabilidad simplificada es única y exclusivamente para Colombia, porque el IASBI solo emite plenas y pymes. Entonces dijo, venga, en ese momento dijo, que ahorita cambió con el tema de responsable y no responsable, dijo, si hay personas que cumplen con lo que establece el artículo 499 del Estatuto Tributario, o sea, los que pertenecían al régimen simplificado de ventas, esas personas chiquiticas que son régimen simplificado, ¿sí? Y que no cumplen hacer pymes ni nada, porque mire, pues un establecimiento que es régimen simplificado son los chiquiticos, la tiendita, esas cositas, ¿sí? Ese me tiene que aplicar la contabilidad simplificada que va a ser para el grupo 3. ¿Y qué microempresas me van a aplicar contabilidad simplificada? Las que cumplan, miren acá, los 3 siguientes requisitos. Miren que para plenas dice alguna de las siguientes, las grandes empresas. Mientras que para las pymes en el grupo 3 dijo, tiene que cumplir los 3 requisitos. La empresita que tenga menos de 10 empleados, menos de 6,000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en ingresos, aquí le aumentó una cosita más, y menos de 500 salarios mínimos en activos excluyendo la casa habitación, si cumple los 3 requisitos me aplica contabilidad simplificada. Si me incumple alguno, se va y aplica pymes. Entonces, mire, en resumen, ¿qué tenemos? Todas las empresas, digámoslo así como para que nos quede un poco más claro, todas las empresas en Colombia, ¿sí? Para como que miremos y entendemos, tienen que aplicar pymes, excepto, ¿quiénes no aplican pymes en Colombia? ¿Quiénes no aplican pymes en Colombia que son grupo 2? Las grandes empresas que exporten o importen más del 50%. O las grandes empresas que sean subsidiarias, sucursales o matrices de otras que apliquen plenas, sea en Colombia o a nivel nacional.
¿Quiénes más no aplican pymes? No aplican pymes los del régimen simplificado de ventas en su momento, cuando existía el artículo 499 y nos definía el régimen simplificado. ¿Y quiénes más no aplican pymes? Las micro, que cumplen los 3 requisitos que les dije: menos de 10 empleados, menos de 6.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes en ingresos y menos de 500 salarios mínimos. De pronto es más fácil entenderlo desde la exclusión. Entonces vamos a mirar. Todas las empresas aplican pymes. Todas las empresas aplican pymes, excepto, como para que se lo aprendan pues de otra forma, grandes empresas con esas excepciones, y excepto micro con esas excepciones que dice allá, con esas características. ¿Quiénes más no aplican pymes? Los emisores de valores y las entidades de interés público. ¿Les parece más fácil o no? Igual esto lo encuentran allá en el direccionamiento estratégico. Claro, es de trabajarlo, Giovanni, ¿sí? Giovanna, qué pena, Giovanna. Es de trabajarlo, ¿sí? Entonces, mire, gracias, Carlos. Entonces, mañana, ¿sí? Mañana vamos a hacer ejercicios prácticos. ¿Por qué? Viene otra cosita. Dice, venga, ¿qué pasó con las entidades sin ánimo de lucro? Dijo allá la norma. Entonces, con las entidades de sin ánimo de lucro, allá mismo, en ese mismo direccionamiento, acuérdense que el direccionamiento estratégico fue la base para sacar los marcos normativos. Todo esto que les estoy explicando, cuando vamos a ver los decretos, allá están los decretos, sino que es más fácil entenderlo desde cómo fue el proceso armonizador y de dónde fue que salieron esos decretos, por qué salieron de allá. Entonces los ve uno, a mí me parece que ustedes, que apenas están aprendiendo la norma, lo encuentran más fácil allá. Entonces dijo, las entidades sin ánimo de lucro se ubican en el grupo que les corresponda. No les digo, usted entidad sin ánimo de lucro me aplica 1, 2, 3. No, le dijo, vaya, a usted es una entidad sin ánimo de lucro, pero es emisor de valor, aplica a grupo 1. Usted es una entidad sin ánimo de lucro, pero está tipificada en entidad de interés público, me aplica a grupo 1. Ah, usted es una entidad sin ánimo de lucro, pero es microempresa y cumple estos 3, aplica a grupo 3. Entonces, ubíquese donde le corresponde. Eso fue lo que le dijo a las entidades sin ánimo de lucro. Eso fue lo que pasó. Con estos 3 grupitos, grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que son como los tenemos en este momento. Y cada uno tiene unas reglas. Mañana con los ejercicios yo sé que van a entender más. Viene la otra. Cuando ya empezaron a regular. Entonces ya cuando nos empezaron a regular, basado en ese direccionamiento estratégico, salieron unos decretos que los vamos a mirar mañana. Pero antes de que salga eso, ¿se acuerdan que allá dentro de los organismos reguladores está la Contaduría General de la Nación? Entonces, ¿qué dijo la Contaduría? Venga, yo no me puedo quedar así. Yo tengo también otras empresas. Yo tengo unas empresas. ¿Y qué pasa con esas empresas que yo tengo? Yo tengo que regular. ¿Se acuerdan que habían unas NIC SP? Entonces, ¿qué hizo la Contaduría? Dijo, venga, ¿qué normas aplico yo? Entonces, desde la Contaduría, ¿qué se hizo? Yo estoy certificada por la Contaduría para los procesos en entidades públicas a nivel nacional. Entonces, ¿qué se hizo en ese trabajo? Se dijo, venga, cojamos las normas del sector privado que son las NIF y cojamos las NIC SP y miremos y comparemos qué pasa. Entonces empezamos a trabajar en eso y empezó la Contaduría con toda su gente ahí y dijo, venga, nos vamos a volver locos porque las NIC SP dice una cosa igual a lo que dice la privada, las NIF. Las NIC dice una cosa que no dicen las NIC SP. O las NIC SP dice unas cosas que no dice la privada. ¿Qué hacemos? Entonces dijo la Contaduría, venga,
voy a sacar mi propio marco normativo. Entonces sacó marco normativo para empresas que no cotizan en bolsa y sacó marco normativo para entidades del gobierno, ¿sí? Entonces, mire, ¿qué tenemos en Colombia en este momento? Tenemos grupo 1, grupo 2 y grupo 3, basado en el direccionamiento estratégico. Algunos docentes dicen que hay grupo 4, 5 y 6, que el 4, 5 y 6 son los del sector público. Pero aquí es, yo cómo se los quiero explicar, porque allá, igual ellos también por allá en algunos conceptos hablan de los grupos. Pero entonces, para que no se me vayan a enredar mucho, vamos a entender que la contaduría emitió su propio marco normativo para empresas públicas que no cotizan en bolsa y para entidades del gobierno. Entonces, mañana, ¿sí? Porque ya son las 8:32, igual tuvimos fallas hoy, pues no sé si pueda seguir explicando otro poquito, y si no, mañana necesito no llenarlos de tanta información, sino que me les quede claro esto, porque esta es la base, esta es la base. Ya mañana se nos va a complicar un poquito la cosa, porque vamos a mirar que hay empresas públicas que están aplicando normas del sector privado, de las que regularon para el grupo 1 o para el grupo 2. Y no están aplicando las que dijo la contaduría para ellos. Entonces, para no llenarlos de tanta información, compañeritos, quiero preguntarles, ¿qué dudas tienen? Pregúntenme, por favor. Mi lema es, pregunten, no se queden callados. Todas las dudas que tengan, a veces por digamos, pena que manejamos eso, por mí decimos, ay, venga, es que eso tan bobo, eso que voy a preguntar, eso tan bobo, lo que yo voy a preguntar. Puede que sea de lo más importante y que todos tengan la duda. El direccionamiento estratégico está en la red. Valeria, un favor, yo lo tengo, ¿sí? Yo lo puedo enviar para que se les envíe a los jóvenes y trabajen con el que yo tengo, porque pues como yo sé que hay que mirar el tema de los derechos de autor y todo eso, entonces no sé si yo se los pueda enviar. Aunque en la red lo encuentran, dice direccionamiento estratégico de julio 16 del 2012. Pero lo que pasa es que yo creo que sí hay problemas por el tema de derechos de autor. Yo creo que es más fácil decirle a los estudiantes dónde lo pueden conseguir porque pues no estaría como bien. Bueno, perfecto. Listo, Valeria, muchas gracias. Listo, compañeritos. Entonces, no, en la red, ¿sí? En la red lo pueden, permítanme un segundito, yo de una vez miro acá, pero en la red, ahí en Google, o en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, digámosle acá, direccionamiento estratégico del 2012. ¿Por qué vamos a leer el del 2012? Porque esa fue la base, digámoslo así. Ahí lo encuentran, muchachos, en el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Ahí está el documento, está el del 5 de diciembre, el del 16, y si le dan en este momento ahí en Google, inmediatamente le sale el documento del direccionamiento estratégico. Yo lo estoy, no sé si ahí lo están logrando ver en la pantalla, ¿sí? Pero simplemente con darle direccionamiento estratégico de julio del 2012, se lo saca y ahí lo estoy mirando, ¿sí? Pueden trabajar con el de julio 12 o el del 5 de diciembre, que está la clasificación de las normas, ya dice que vamos a trabajar las de aseguramiento, entonces sí, por favor, les recomiendo para que mañana podamos trabajar bien, para que trabajemos con la base de los decretos, que este fue la base de los decretos, ¿sí? El que estoy viendo en este momento tiene 21 páginas, ¿sí? 21 páginas y en la página, estoy mirando por ejemplo en este momento el del 5 de diciembre del 2012. El grupo de usuarios, lo que les acabo de explicar de grupo 1, grupo 2, grupo 3, está
Sí, pueden leer el de julio 12 o el del 5 de diciembre, ¿sí? Cualquiera de los dos, porque el del 5 de diciembre tuvo una modificación pequeñita, entonces cualquiera de los dos lo pueden leer. Vamos a trabajar mañana con ese, que lo tengan ahí a la mano para poder hacer, ¿sí? Entonces, mire, acá, por ejemplo, estoy en una página, la página, acá la dirección, dice globalcontable.com/admin/estudies/direccionamiento 5 de diciembre del 2012 PDF. ¿Ya? Denle en Google, por favor, en Google escríbanle Direccionamiento Estratégico 2012, ¿sí? Busquen de una vez ahí. Y pueden bajar el primero que aparece, que es de www.globalcontable, la página. Miremos, por favor, para que lo haga, ¿sí? Si pueden entrar. Entonces ya es que ustedes ahí como compañeritos de pronto se lo compartan lo que lo logre bajar para que entonces lo trabajemos mañana, ¿sí? Mañana vamos a trabajar con él, que lo tengan ahí a la mano, repasen por favor, miremos qué dijo este direccionamiento estratégico, que fue la base para los decretos que vamos a empezar mañana para mirar las normas. ¿Listo? No, no pueden trabajar con el resumen. Muchachos, mire, les voy en Google, ¿sí? En Google Chrome, cuando le damos direccionamiento estratégico 2012, ¿sí? El primero que sale, escúcheme la dirección que aparece ahí, es el primerito que sale, o está seguidito, está direccionamiento estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Entonces la dirección, por ejemplo, es www.ctcp.gov.co y ahí le ponen direccionamiento estratégico, exacto, y o el de Global Contable, mire, ahí está, perfecto. Con ese pueden trabajar. Carlos y Giovanna ya lo sacaron, es el del 5 de diciembre, tiene 21 páginas. Lo descargan en PDF y con ese trabajamos el día de mañana. ¿Listo? Muchachos, ya por ejemplo Carlos y Giovanna lo pudieron bajar. Miren la dirección ahí que se las compartieron sus compañeritos. Entonces, para que por favor hoy lo descarguen, lo lean. Sí, mañana, Valeria, yo tengo en mi calendario que tenemos clase de 6:30 a 8:30. ¿Me confirmas, por favor? Eso tengo yo en mi calendario. Sí, profe, hasta las 8:30, 6:30. Acá nuestra tutora nos está confirmando que mañana tenemos clase de 6:30 a 8:30. Además que como estamos calienticos, entonces por favor, ¿sí? Vamos a leer, mañana vamos a preguntar si tenemos dudas de lo que dice ahí, dónde necesito que se me enfoquen bien desde el párrafo 48, o sea, leámoslo todo para mirar si tienen dudas por allá en algunas cosas que de pronto no les hablé, pero nos dice cómo fue el proceso, la moneda funcional, por qué se escogieron las normas y todo eso, ¿sí? Lean bien el tema, lean por favor la ley 1314, que mañana vamos a ver algunas cosas de quiénes tienen que aplicarla, entonces por favor también que la tengamos ahí a la mano, la ley 1314 del 2009 la ley 1314 tiene apenas 17 artículos, entonces es cortica, y nos vamos a centrar mañana a trabajar desde el párrafo 48 en adelante para mirar la clasificación de empresas en Colombia y cómo regularon esos grupos mediante los decretos. ¿Listo? Entonces, con la ayuda del Señor, mañana a las 6:30, con la ayuda de Dios mañana va a estar la plataforma muy buena. Igual tenemos que entender que como todos estamos trabajando en línea por esta contingencia que tenemos, pues va a ser un poco más dificultoso el tema de la red a veces. ¿Listo? Agradecerles la puntualidad y pues entonces mañana nos vemos y saquen por favor las duditas que tengan para la idea de resolverles todo lo que más se pueda.
Muchas gracias, espero les guste la metodología. Si tienen alguna recomendación, como les dije hoy, mañana es un poco teórico, a partir de la otra semana va a ser más práctico y vamos a trabajar mucho en Excel para que a ustedes se les facilite más el entendimiento de la norma. Pero la recomendación, hay que leer, ¿listo? Si no leen, no van a optimizar todo lo que les queremos enseñar, ¿listo? Muchas gracias. Gracias, Valeria, por estar ahí apoyándonos en todo este proceso. Listo. Y entonces mañana, con la ayuda de Dios, 6:30 nos vemos. Que descansen.